Y llegamos acá al Torre. Estamos en una cima y la cosa que es muy fácil de llegar. Esta es la entrada. Vamos a comenzar a subir con los amigos. Ni bien llegas a la entrada, ya podemos ver las formaciones de las rocas. La primera impresión es bonito, son como que torrecita de arcillas y ahí podemos ver a la Virgen, ¿no? Es una forma de Virgen que tiene esa columna. Qué curioso, cómo está formado. Al frente mío están las dos torres que representan la bienvenida, ¿no? Acá atrás, Torres. Ya hemos visto la Virgencita y al frente mío podemos ver lo que es la cabeza del perro. Bonito el perrito. Bueno, básicamente acá el suelo, ¿no? El tipo de suelo es netamente arcilla. Cuenta la leyenda que hay una laguna, hay un puquio arriba en la cual hubo un tiempo donde se acumuló bastante agua y se rebalsó. Y toda esa agua que bajó mojó toda esta zona y comenzaron a formar toda esta estructura. De hecho, esta me hace recordar un poco a Marcahuasi, solo que Marcahuasi es de rocas, acá es de arcilla. Estas formaciones han sido, para mí, creo, es por acción eólica y del agua, ¿no? Por las precipitaciones y que ha formado todo este complejo. Muy bonito. Vamos a seguir explorando este bello lugar. Llegamos a la cima del otro extremo de la ladera. Comenzamos la caminata desde allá, ¿no? Y ya hemos cruzado todo esto. Wow, fíjense lo que está detrás mío. Puedes ver gran parte de la ciudad de Huancayo. Está brutal. Está hermoso el cielo, está despejado, celeste. Está muy increíble la vista. De los dos últimos videos que publiqué en el canal, hasta ahora, Torre es el lugar que más me ha fascinado. Pude encontrar pequeñas vegetaciones dentro del recinto y bastante basura. Seguimos caminando cuesta arriba, donde pude ver otras formaciones como la iglesia y el caballo. Ya llegamos al otro punto. Mis impresiones, hermosa vista, es como un mirador natural, con esa estructura de arcilla bien bonita que hemos podido apreciar. Cosas negativas, es muy peligroso, no hay una señalización buena, hay como que los caminos, ¿no? que se ha formado por los pasos de todos los transeúntes, de todos los turistas. Pero es muy fácil de resbalar, de verdad que es un poco peligroso subirse a esos muros. Y la verdad que no veo un mantenimiento, eso me preocupa. Veo bastantes basuras, no hay un respeto por la naturaleza. O sea, si vas a venir a un lugar turístico, por favor, recoge tus basuras. ¿Qué te cuesta? O sea, no lleva una bolsita o ponle en tu mochila tus empaques, la gaseosa, la botellita. Hay que respetar estos lugares turísticos. Y nada, recomendadísimo. Pueden ver la vista de todo Huancayo de acá, es espectacular. Así que los invito a venir. Y nada, y está cerca de Huancayo. 10 minutos, 15 minutos será máximo en taxi. Y historias bonitas y buen clima. Ahí vamos al otro punto. Bueno, nos encontramos ahora en el Parque de la Identidad.
Este parque fue construido en 1994. ¿Y qué representa, no? Representa básicamente toda la historia de acá del Valle del Mantaro y de Huancayo. Podemos encontrar las chocitas donde antiguamente los pobladores de las culturas antiguas vivían en ese lugar. También podemos ver las estatuas que representan el Santiago. Y por otra parte podemos encontrar la corona del Virgen de Cocharca, que es la virgen representativa de acá del Valle del Mantaro. Y ahorita me encuentro en la zona de los signos zodiacales. Mi signo es el Cáncer. Y según esto, mi signo en quechua es Chakra Conacuy. ¿Ah? Bacán, ¿no? Esta es la parte de adentro de la corona de la Virgen. Podemos ver que está hecho de rocas, piedras y de mármol. ¡Wow! ¡Qué bacán!, ¿no? Muy bonito cómo han representado toda su cultura de este valle en un solo parque. Espectacular. Bueno, como han podido ver, hay muchas estatuas que representan tanto a los animales, a los diferentes artistas de la zona. Y qué detalle de este parque. El piso, las paredes, tiene cada mármol, piedrita, los faroles. No solamente son faroles así comunes, ¿no? Podemos ver que son como que representaciones de las gorras y las trenzas de las señoras de la zona. Es un sitio donde no se pueden perder de visitar acá en Huancayo. Si has llegado hasta acá, suscríbete a mi canal, dale manito arriba y comenta qué te pareció. Y llegamos a la Virgen Inmaculada La Concepción. Es una virgen de casi 25 metros de altura. Es un mirador que está construido básicamente de mármol. Fue más o menos construido en el año 2006. En la parte baja podemos encontrar un pequeño museo donde cuentan las historias, ¿no? de todos los sucesos republicanos y de la cultura antigua que había acá, ¿no? La vista es espectacular. De verdad que de acá se puede ver toda la provincia de Concepción. Se podría ver tal vez Huancayo, pero hay un cerro que nos tapa. Y desde acá también se puede ver el Nevado de Huaytapallana, que vamos a ir mañana. Así que los espero en el siguiente video para conocer un poquito más del Nevado. Y genial, es bonita vista. Ahorita vamos a subir hacia la corona, que es la cima de la Virgen. Y vamos a presenciar qué tal está. Ni bien entrando acá a la Virgen de la Concepción podemos encontrar kiosquitos, ¿no? Donde puedas comprar algunas cositas. Hay alquiler de cuatrimotos, también tus cometitas, ya que acá corre un poquito de viento. Vero, ¿qué tal? ¡Oh! ¡Mente positiva! ¡Mente positiva! Llegamos a la cima, por fin, con mucho sufrimiento, ¿no, Vero? Sí, cansado. Cansado, pero la vista es espectacular. Bueno, nos encontramos en el Parque de los Mates de Cochas Chicos, que se parece un poco al Parque de Identidad Huanca, pero este está enfocado más a la cultura de Cochas Chicos, ¿no? Podemos ver representación de figuras que están en los muros, de los artesanos, que básicamente hacen sus labores con mates, la representación de la agricultura, la pachamanca, y vemos también la imagen de la Pachamama. Está bien bonito, bien detalloso con la maderita. También tiene decoraciones de mármol. Mira, también encontramos un super colibrí de mate. ¿Ah? Así me paseé como 30 minutos gozando de la vista. Y justo me encontré a recién casados haciendo su sesión de fotos. ¡Éxito, chicos! Y así, con esa satisfacción, he vuelto a la ciudad de Huancayo. Y regresamos acá a la plaza de frente a la municipalidad de Huancayo. Me voy a quedarme aquí en la feria local para ver qué cosas están vendiendo y bueno, espero que hayan aprendido bastante del lugar. Hemos conocido muchos lugares hoy día. No se olviden suscribirse al canal, darle like por favor al video y compartan. Hagan clic en la campanita para que les lleguen las notificaciones de todos los videos que estoy subiendo y nada, será para un próximo capítulo.